Canarias es una de las comunidades autónomas españolas donde se han detectado y llevado a los tribunales diferentes casos de prostitución de menores tuteladas por entidades públicas. Este sábado les proponemos realizar un análisis de esta realidad a través de diferentes actores familiarizados con esta problemática. Para ello pondremos el foco en cómo los proxenetas y los puteros se aprovechan de la situación de desarraigo familiar de estas menores para abordarlas, captarlas y prostituirlas. Hoy en Noche de Reportajes nos adentramos en una problemática que es mucho más frecuente de lo que en un principio podría parecer. Lo vemos ya en Vulnerables, un reportaje de Silvia Luz. El gobierno estatal anunciaba en febrero un plan de choque contra la explotación sexual de menores tuteladas, después de que salieran a la luz numerosos casos en diferentes comunidades autónomas. Canarias fue una de las primeras. Cuando todo ocurrió, tanto yo como mi amiga teníamos 15 años. Él lo sabía. Yo creo que todo el mundo es consciente del famoso caso Lobas. Niñas menores, algunas de ellas, que en su momento fueron abusadas y prostituidas por personas adultas y en el contexto del sistema de protección, sí. Se dio en aquel momento, se dio en una situación también muy compleja y muy particular y se hablaba de un grupo, no llegaba a la docena de niñas. Las Lobas no es el único caso. Existen otros dos que ya han ido a juicio en la isla de Lanzarote. Sé que ha habido casos en los cuales ha habido, desgraciadamente, víctimas que han sido menores tuteladas por el Gobierno de Canarias y que evidentemente la Fiscalía de Menores tiene que hacer una supervisión, y ahí la actuación de la Fiscalía de Menores, también como la Fiscalía de Víctimas, es adoptar las medidas que sean posibles para que esa situación no se produzca. Entonces esa es la actuación básicamente de la Fiscalía de Menores en ese sentido, para buscar si el sistema de protección ha fallado, en qué ha fallado, no solamente por el tema disciplinario o que pueda haber alguna responsabilidad, sino para evitar en el futuro que pueda producirse una situación similar. Hemos tenido casos en esta provincia en los cuales sí que en situaciones de explotación, de prostitución de menores de edad, ha habido personas mayores y algún menor que también ha participado. Y la reacción en este caso para los menores no es con la imposición de penas. La ley de responsabilidad penal del menor, la legislación de menores en materia de responsabilidad penal, lo que se establece son medidas correctivas. Sale una noticia y todos nos llevamos las manos a la cabeza, ¿vale? Pero quiero decir, existe un problema que se da en la infancia y en la adolescencia y en muchos ámbitos, en el familiar, en el institucional, o sea, digamos que está, que se ve, es que nosotros hicimos una investigación de 200 mujeres y fue alarmante. O sea, es algo es importante entender qué está pasando. Yo vivía en un centro de menores. Se aprovechó de la relación de confianza que tenía con nosotras. En 2020, el estudio del Proyecto Cunina entrevistó a casi 200 mujeres que formaban parte del sistema prostitucional. El 14% fueron en su día menores declaradas en desamparo, 18 eran canarias.
ninguna era menor de edad en el momento en el que miramos hicimos el estudio, ¿no? y vimos un poco cuál había sido su trayecto de vida, ¿no? Su trayectoria. Pero lo que sí que vimos es que muchas de ellas, fundamentalmente las canarias, que de las 200 aproximadamente son 70, pues como más o menos la mitad de esas 70 eran mujeres que sí que habían pasado por el sistema de protección. Y muchas de ellas sí dejaban entrever que a la salida del sistema de protección, fundamentalmente, se encuentran, cuando tienes 18 años, te encuentras prácticamente con una mano delante y una detrás, ¿no? No hay reconocimiento en Canarias sobre las menores prostituidas. Es como algo que nadie quiere mirar. Es una realidad que existe y nadie quiere ver. O sea, como es algo que está ahí, pero que mejor no lo toquemos. Cada vez hay más menores que están entrando dentro del sistema prostitucional en Canarias. Y cada vez son más jóvenes canarias. Y esto no solo depende de las vulnerabilidades, como antes entendíamos, económicas y sociales, sino tiene que ver también con las vulnerabilidades emocionales. Es un problema sobre todo de sensibilidad social hacia una problemática que caracteriza desgraciadamente a nuestras sociedades. Esa sensibilidad social se manifiesta también desgraciadamente en una falta de apoyo de la Administración a otras fórmulas que serían más adecuadas, como el acogimiento familiar, frente al acogimiento residencial que da este otro tipo de problemáticas. Cuando tú eres vulnerable desde alguno de los ámbitos, sobre todo los emocionales, y tú has aprendido ciertas pautas, es más fácil, no significa que sea directamente, pero es más fácil que tú entiendas esos procesos o aceptes esos procesos que en el fondo es prostitución. Aprovechó esa situación de desarraigo familiar, de vulnerabilidad e inseguridad, además de la confianza que le tenía para captarme. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Artículo 187.1, Ley Orgánica 11.999. La sanción penal, evidentemente, tiene una eficacia represiva y de corrección o para aviso a navegantes de que, mira, esto está castigado y si te pillan te vamos a castigar con esta pena de prisión y vas a ir efectivamente a la cárcel porque las penas de prisión son elevadas, pero también debemos trabajar desde el punto de vista de la educación, o sea, el tema de la prevención respecto a las medidas educativas, o sea, el Código Penal es el último recurso. Entender que el problema que lo sufren son las niñas en su mayoría, pero niñas y niños, pero quienes ejecutan el problema son los hombres. O sea, lo que tienen que empezar a mirarse los hombres, ¿qué les pasa por la cabeza para entender que es normal acceder al cuerpo de las niñas? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿Qué pasa con OnlyFans? ¿Qué pasa con los Sugar Daddy? Con niñas que me encuentro en los institutos de 15, 16 años, que tienen un perfil en OnlyFans y que tienen un Sugar Daddy de tu misma ciudad de 50 años. ¿Qué le pasa a estos tíos por la cabeza? Nosotros somos, diríamos, el último recurso, los malos, para castigar cuando ya no hay más remedio una situación que no debería haberse producido. ¿Por qué captan los proxenetas a menores tuteladas? Tú piensas que si tú eres un león vas a ir a la manada, te ves a un montón de gacelas corriendo, te vas a la más vulnerable, a la enferma, a la más joven, demás. Estos depredadores van a lo mismo. Estas jóvenes, es muy fácil, las tengo localizadas. Aquí en estos lugares están localizadas, por eso los proxenetas y puteros van directamente, o sea, los que hacen negocio con esto van a los lugares donde saben que están las vulnerables. Los centros de menores son centros de protección, pero son centros abiertos. Se intenta funcionar como una familia, con el contexto familiar. Son centros que tienen una capacidad máxima de 10 personas, en algunos casos incluso 8, a excepción de los centros de atención inmediata, que tienen un máximo de 20 plazas, y ese tipo de centro, que también es residencial, tiene una función de valoración. Se valora el caso y a partir de ahí, una vez se determina cuál es la situación más idónea para ese niño o esa niña, se deriva a otro centro más pequeño.
y el funcionamiento es como el de cualquier otra familia, hay acompañamientos o no, en función también de la edad de ese niño o esa niña, a los centros escolares y a las actividades formativas o de ocio, tiempo libre, incluso actividades extraescolares. Por lo tanto, se funciona como funcionaría una familia. Hay que entender qué proceso. Tú eres un adolescente, estás en un centro. Las adolescentes tienen, claro, tienen todo su derecho de vivir, ¿no? De tener vida. Pero claro, el problema está que cuando tú vives en un mundo tan consumista como el que tenemos ahora, tú quieres tener cosas y quieres ser igual que las otras chicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero tener un móvil como el que tienes tú. ¿Cómo hay mecanismos de captación que tú puedes entender? ¿Cómo puede aparecer una chica en un centro de menores con 15, 16 años con un móvil de 1.000 euros? Bueno, pues ya sabes que la gente no regala móviles de 1.000 euros gratuitamente. Ya nos gustaría que no caen del cielo ni no pasa nada de esto. Entonces, inmediatamente ya tú sabes que hay factores para saber que hay aquí está pasando algo. Entonces, no que salgan o no, sino que a lo mejor fallan los mecanismos de detección de qué está pasando con estas menores. Tras esa noche, comencé a sentirme mal. Tengo síntomas de depresión, tendencia a la indisciplina, el aislamiento por desconfianza hacia las otras personas. Mi amiga tampoco está bien. Tiene un trastorno de adaptación, ansiedad y depresión, además de sentimiento de culpabilidad y baja autoestima. Los trabajadores del sistema de protección de menores denuncian precariedad laboral y escasez de herramientas para ayudar a las jóvenes. Cuando una persona es profesional y además cuando una persona trabaja en el campo de la infancia, todos tenemos muy claro cómo funcionamos, cómo tenemos que funcionar y la obligación que tenemos de poner en conocimiento o bien de la Dirección General y siempre al Ministerio Fiscal de cualquier sospecha que se pueda tener ante un caso de estas características. Y esto no está reñido con la precariedad laboral. Están absolutamente sobrepasados en muchos casos, son escasos, están deficientemente formados en muchas ocasiones por parte de las propias administraciones y además se da la circunstancia de que muchos de estos servicios han de ser externalizados por las propias administraciones responsables y los sistemas de seguimiento, de acompañamiento, de financiación de esos servicios externalizados no son lo suficientemente potentes y no son lo suficientemente exigentes en cuanto a la formación, de forma manera que existe una rotación muy grande en el personal que se dedica a estos servicios. Está falto de apoyo por parte de la Administración, tanto el número de centros que permitiera disminuir el número de personas que hay en cada uno de ellos, como en cuanto al número de profesionales que los atienden. A nivel nacional y de las reuniones que hemos tenido o han tenido los delegados de menores, ¿ha habido algún caso en el que sí que se ha derivado algún tipo de responsabilidad respecto a la administración competente, la que tiene la tutela de la menor, por los posibles, por la dejadez en esa situación de la menor y que ha conllevado o ha favorecido en cierta parte esa situación de prostitución? No son casos que se hayan dado con frecuencia, pero sí que podría darse, siempre probándolo evidentemente, y asumir una responsabilidad de la administración por haber sufrido esa situación de desprotección de la menor. ¿Puede haber precariedad laboral en el tercer sector? Puede haberla. También hay una reforma laboral que precisamente en este momento impide o disminuye esa precariedad. Pero eso no exime de que cualquier profesional, incluso cualquier persona de la calle, no vinculada al mundo de la protección, tiene una obligación moral de denunciar y de poner en conocimiento cualquier caso de sospecha de estas características. Los recursos que en estos momentos se destinan desde todas las administraciones en su conjunto, pero fundamentalmente de las que son más competentes en este asunto, que son las comunidades autónomas, pues son francamente muy escasos. 1.500 menores canarios con medidas de protección se encuentran en familias de acogida. 700 viven en centros. Como la familia no hay otra tutela, o sea, ningún hogar puede suplir una familia que funcione. Bueno, quien dice familia, estamos hablando de familia de un concepto amplio, en el sentido de que sean unas personas, ya sean
padres, personas que las tengan en adopción o cualquier otra persona que sea la responsable del menor, no una entidad pública o un centro de protección que evidentemente, por muy profesionales que sean, no es el entorno igual que el de su entorno familiar, que desgraciadamente ese entorno familiar, por las circunstancias que sean, no está funcionando para dar la adecuada protección a esa menor. Hablo de menor porque suelen ser chicas las que son objeto de explotación sexual, aunque también ha habido casos de chicos que han sido objeto de explotación sexual, y entonces no queda más remedio que declarar la situación de desprotección de esa menor en su ámbito familiar y ir a la red de acogida, que en este caso corresponde al Gobierno de Canarias. No se opta por los centros de acogida. En Canarias, precisamente, tenemos del grueso de los menores con tutela, es decir, con una medida de protección, una medida de amparo, el grueso mayoritario están en familias de acogida. La apuesta, como es obvio por los datos, es por las familias acogedoras. Es cierto también que el número de familias acogedoras, el grueso de familias acogedoras se ofrecen siempre para un menor, un niño o una niña de edades tempranas. El sistema de protección, el acogimiento residencial, lo que tiene en este momento son muchos niños y niñas adolescentes, para los cuales las familias de acogida no hacen ese tipo de ofrecimiento. ¿Hay algunos adolescentes en familias de acogida? Sí, pero es difícil que haya un alto volumen de familias que se ofrezcan para esos perfiles en concreto. En nuestro país sigue disminuyendo progresivamente año tras año el número de acogimientos familiares que se producen de menores que tienen su núcleo familiar en situaciones de desprotección, y sin embargo obviamente está aumentando cada vez más el número de plazas residenciales para este tipo de personas, ¿no? Entonces, eso da idea de que estamos ante un problema no solo de las administraciones, da idea de que estamos ante un problema social, una falta generalizada de sensibilidad con este tipo de situaciones. El hecho de que cada vez existan menos acogimientos familiares está en conexión con una sociedad probablemente insolidaria, que probablemente en muchas ocasiones mire para otro lado en relación con algunos problemas, y también está en relación, como decía antes, con una falta de apoyo de las administraciones para favorecer estos otros sistemas de protección de los menores, los acogimientos familiares, por ejemplo, en lugar de los acogimientos residenciales. Yo no es que me criara con mis padres realmente, porque yo estaba en temas de internados, todas esas cosas. Habían algunos educadores que a lo mejor podían tener un pequeño vínculo contigo y mira, pues te guía un poco, ¿sabes? Y a lo mejor podía, yo qué sé, pues a lo mejor te podías codear un poco con ellos, pues para decirte que es un poco mejor que es peor, pero sí que es verdad que en la gran mayoría del tiempo, vamos a poner, era tú, ocúpate de lo tuyo, ¿sabes lo que te quiero decir? Ocúpate de lo tuyo, y dependiendo qué tipo de personas o pibes te tocara, porque yo, por ejemplo, por mi parte, a mí me tocó pibes que tampoco hicieron las cosas fáciles, ¿me entiendes? No, era un hogar, básicamente un hogar, me parece, verdaderamente era centro abierto, ¿me entiendes? Hombre, evidentemente, yo gracias a Dios que pude parar en un hogar de menores, porque a mí me estuvieron a punto de meterme en Tabares, ¿me entiendes? En el régimen de centros cerrados. Era más light, como quien dice, pero sí que a veces cuando hacíamos las cosas mal o lo que fuera, sí se ponía un poquito más estricto, más, tómatelo esto en serio más, sino, ¿sabes? Y más para aquellas personas que tenían medios judiciales, a eso sí que les decían, tómatelo más en serio, porque como sigas así vas a acabar o en el régimen de centro semiabierto o en el cerrado directamente, donde no puedes salir prácticamente. Los juzgados de guardia de la provincia de Las Palmas reciben una media de entre 60 y 80 denuncias de menores ausentados de sus centros por semana. Hay algunos que lo hacían, pero habían pibes un poco más chicos que yo, o de mi misma edad, en ese momento, que tenían medidas judiciales. No todos lo tenían, pero algunos pibes sí, tenían medidas judiciales, y a lo mejor algún que otro se fugaba, ¿sabes? No les importaba que directamente se le llevara o lo que le pudieran decir a jueza o lo que sea, ¿no?
En el juicio dijo que se encontraba bajo los efectos del alcohol y la droga. El juez lo creyó. También que esos efectos le impidieron ser consciente de la gravedad de lo que hizo con nosotras. Tras conocerse en 2016 que una docena de menores tuteladas por el Gobierno de Canarias estaban siendo prostituidas, la institución puso en marcha un programa de atención a esas niñas. Además, activó otro de detección y prevención. Fue una de las primeras cosas que yo hice al llegar a ocupar la dirección general, fue poner en marcha un programa más que añadiera un plus a ese programa de intervención, y tiene que ver con un programa de detección y de prevención. Y hay una vertiente que es importante, que es la de formar, la de que tengan conocimientos y herramientas suficientes para poder detectar que están siendo víctimas de una posible situación de explotación o de abuso sexual. Solo en el último año se ha trabajado con 160 jóvenes, tanto en intervención como en prevención. Si no tenemos prevención, si no hay ningún tipo de herramienta que haga que estas niñas sean capaces, y niños, también niños, ojo, sean capaces de detectar que pueden estar siendo objeto de una posible explotación o abuso, no lo van a saber identificar. En su declaración, nuestro agresor reconoció los hechos. También dijo que se arrepentía. Teníamos 15 años y él 48. Fue condenado a un total de 7 años de cárcel por 2 delitos de abusos sexuales a menores de 16 años. Consideraron como circunstancias atenuantes el consumo de drogas y la confesión. Este relato está basado en una sentencia real, en la que un hombre adulto mantuvo relaciones sexuales con 2 niñas de 15 años, una de ellas bajo la tutela del Gobierno autonómico. Su sentencia real, como también lo que hizo, ocurrió en Canarias. Con esta adaptación hemos querido dar voz a todas esas menores que permanecen en silencio mientras hombres adultos abusan de ellas, pagan por ellas y se aprovechan de que son niñas, niñas solas frente a una sociedad que casi siempre mira hacia otro lado o simplemente no quieren saber.